Capítulo 38. Simpatía en la principalía. O sea, ya estás peinada para atrás, dale. Sí, mira, por ejemplo, los sábados. Sí, los sábados es cuando tengo más chance de hacer stream, ya sea desde más temprano hasta más tarde. Entonces ahí podremos ponernos de acuerdo y ahora sí echar chismecito en Discord. Porque pues no tengo que levantarme temprano ni nada de eso. Así que ahí nos ponemos de acuerdo, ¿va? La Principalía era el edificio más antiguo de la universidad. Con el paso de los siglos había ido creciendo lentamente en todas direcciones, absorbiendo los edificios más pequeños y los patios que iba encontrando. Parecía una variedad arquitectónica de líquen que intentara ocupar tantas hectáreas como pudiera. No era fácil orientarse en la Principalía. Los pasillos hacían giros imprevisibles, terminaban inesperadamente o daban largos y complicados rodeos. Podía tardar 20 minutos en ir de una estancia a otra, aunque solo estuviera a 15 metros. Los alumnos con más experiencia conocían los atajos y sabían por qué talleres o salas de conferencia tenías que pasar para llegar a tu destino. Al menos uno de los patios había quedado completamente aislado y solo podía accederse a él trepando por una ventana. Circulaba el rumor de que había habitaciones completamente tapiadas, algunas con alumnos dentro. Decían que sus fantasmas recorrían los pasillos por la noche, lamentándose de su destino y quejándose de la comida que servían en la cantina. La primera clase a la que asistí se daba en la Principalía. Afortunadamente, mis compañeros de litera me habían advertido que era difícil orientarse por la Principalía, así que, pese a que me perdí, llegué con tiempo de sobra. Cuando por fin encontré la sala donde se daba mi primera clase, me sorprendió ver que parecía un pequeño anfiteatro. Los asientos estaban dispuestos en gradas alrededor de un pequeño escenario elevado. En las ciudades grandes, mi troupe había actuado en sitios parecidos a aquel. Ese pensamiento me relajó mientras buscaba un asiento en las filas de atrás. Estaba muy emocionado. Poco a poco fueron entrando otros alumnos. Todos eran, como mínimo, unos años mayores que yo. Repasé mentalmente los 30 primeros vínculos simpáticos, mientras el anfiteatro se llenaba de estudiantes nerviosos. En total, éramos unos 50 y ocupábamos 3/4 partes de la sala. Algunos tenían papel y pluma y libros de tapa dura sobre los que escribir. Otros tenían tablillas de cera. Yo no había llevado nada, pero eso no me preocupaba demasiado, porque siempre he tenido una memoria excelente. El maestro Geme entró en la sala. ¡Puta madre! ¿Y ese maestro? Subió a la tarima y se colocó detrás de una gran mesa de trabajo de piedra. Ofrecía un aspecto imponente, con su negra túnica de maestro, y en apenas unos segundos los alumnos dejaron de susurrar y de moverse, y el anfiteatro quedó en silencio. ¿Queréis ser arcanistas?, preguntó Geme. ¿Queréis hacer magia como los de los cuentos infantiles? ¿Habéis oído canciones sobre Taborlín el Grande? Rugientes lenguas de fuego, anillos mágicos, capas invisibles, espadas que nunca se embotan, pociones que te hacen volar. Sacudió la cabeza con gesto de desaprobación. Pues si eso es lo que buscáis, ya podéis marcharos ahora mismo, porque aquí no lo encontraréis. Eso no existe. Un alumno entró en ese momento en la sala, se dio cuenta de que llegaba tarde y se dirigió rápidamente hacia un asiento vacío, pero Geme lo vio. Hola, me alegro de que hayas venido. ¿Cómo te llamas? Hola, Artema. ¿Terminaste temprano hoy? Es que de hecho planeaba hacer el stream todavía más temprano, pero me quedé dormida. Y todavía tengo sueño, así que voy a leer un ratito y luego ya ahora sí me retiro a seguir mimiendo. ¿Y tú qué tal? Gel, contestó el muchacho nervioso. Lo siento, he tenido un pequeño problema con Gel. Le cortó Geme. ¿Qué clase es esta?
Gel se quedó cortado un momento y luego dijo: ¿Principios de simpatía? No me gustan los retrasos. Mañana me presentarás un trabajo sobre la evolución del reloj simpático, sus diferencias respecto a otros relojes anteriores, más arbitrarios, que empleaban el movimiento armónico y sus efectos sobre el tratamiento exacto del tiempo. El chico se retorció en el asiento. Sí, señor. A G pareció satisfacerle la reacción del alumno. Muy bien. ¿Qué es la simpatía? Entró otro muchacho con un libro de tapa dura en la mano. Era joven, con lo cual quiero decir que debía de tener un par de años más que yo. Gemma lo interceptó antes de que llegara a un asiento. Hola, dijo con un tono exageradamente cortés. ¿Cómo te llamas? Hola, Ansu. Bienvenido. Basil, señor. El muchacho se quedó plantado en el pasillo, muerto de vergüenza. Lo reconocí. Había espiado su entrevista en admisiones. ¿Por casualidad no serás de Hill, verdad, Basil? Le preguntó Geme, componiendo una sonrisa. No, señor. Ah, dijo Geme, fingiendo decepción. Tenía entendido que las tribus hílicas seguían por el sol para calcular la hora, y que por eso no tienen un concepto claro de la puntualidad. Sin embargo, como no eres hílico, no tienes excusa para llegar tarde. ¿No es así? Basil movió los labios, como si intentara articular alguna excusa, pero por lo visto desistió. No, señor, dijo. Estupendo. Mañana me presentarás un trabajo sobre el calendario lunar de Hill, comparado con el calendario Atur, más exacto y civilizado, con el que ya deberías de estar familiarizado. Siéntate. Sin decir nada, Basil se dejó caer en el primer asiento libre que encontró y puso cara de perro apaleado. Geme desistió de empezar la clase y esperó a que llegara el siguiente alumno rezagado. El anfiteatro estaba sumido en un tenso silencio cuando entró vacilante una muchacha. Era una joven de unos 18 años, algo no muy frecuente. La proporción de hombres con respecto a mujeres en la universidad es de 10-1. El tono de Geme se ablandó un tanto cuando la muchacha entró en la sala. El maestro se acercó rápidamente a los escalones para recibirla. Ah, querida mía, me alegro mucho de que todavía no hayamos iniciado la lección de hoy. La sujetó por el codo y la ayudó a bajar unos cuantos escalones hasta el primer asiento libre. Era evidente que la joven estaba abochornada por la atención que estaba recibiendo. Lo siento, maestro Geme, la principalía es más grande de lo que yo creía. No te preocupes, dijo Geme con gentileza. Lo que importa es que hayas venido. Solicitó, la ayudó a sacar el papel y el tintero antes de volver a la tarima. Una vez allí, pareció que fuera a empezar la clase, pero antes de hacerlo, volvió a mirar a la joven que acababa de entrar. Disculpa, señorita. Ella era la única mujer que había en la sala. Qué maleducado soy. ¿Cómo te llamas? Ria. ¿Es el diminutivo de Rian? Sí, respondió ella con una sonrisa. Por favor, Rian, ¿puedes cruzar las piernas? Geme formuló este requerimiento con tanta seriedad que no se oyó ni la más leve risita. Rian, desconcertada, cruzó las piernas. Ahora que las puertas del... Ahora que las puertas del infierno están cerradas, dijo Geme con su tono normal, más brusco, ya podemos empezar. ¡Qué hijo de puta! Y eso hizo, ignorando a Ria durante el resto de la clase, lo cual, en mi opinión, fue un favor involuntario. La clase duró 2 horas y media, que se hicieron larguísimas. Escuché con atención, con la esperanza de que Geme abordara algún tema que yo no hubiese estudiado con Aventi, pero no lo hizo. Enseguida me di cuenta de que Geme estaba hablando de los principios de la simpatía, ciertamente, pero a un nivel muy básico. Para mí, esa clase era una tremenda pérdida de tiempo. Cuando Geme dio por terminada la clase, bajé la escalera y lo alcancé antes de que saliera por una puerta. «Maestro Geme». Geme se dio la vuelta. «Ah, sí, nuestro niño pródigo». «Prodigio, perdón». «No sabía que estuvieras en mi clase. No habré ido demasiado rápido para ti, ¿verdad?» No cometí el error de contestar sinceramente esa pregunta. Ha repasado usted muy claramente los conceptos básicos, señor. Los principios que ha mencionado hoy formarán una buena base para los otros alumnos de la clase. Para ser artista itinerante hay que dominar la diplomacia.
Geme se hinchó un poco ante mi cumplido. Luego me miró atentamente. ¿Para los otros alumnos de la clase?, me preguntó. Me temo que ya estoy familiarizado con los fundamentos básicos, señor. Conozco las 3 leyes y las 14 corolarios, así como los 90 primeros. Sí, ya entiendo. Me cortó. Ahora estoy muy ocupado. Podemos hablar de esto mañana antes de la clase. Se dio la vuelta y se alejó a buen paso. Como media hogaza es mejor que nada, me encogí de hombros y me dirigí al archivo. Ya que no iba a aprender nada en las clases de Geme, mejor sería que empezara a educarme yo mismo. Esa vez, cuando entré en el archivo, había una joven sentada detrás del mostrador. Era asombrosamente hermosa, con largo cabello castaño y unos ojos vivos y relucientes. Una notable mejora en comparación con Ambrose, desde luego. Me acerqué al mostrador y la joven sonrió. ¿Cómo te llamas? Quoth, contesté, hijo de Arliden. Ella asintió y empezó a hojear el registro. ¿Y tú?, dije para llenar el silencio. Fela, respondió ella sin levantar la cabeza. Entonces meneó la cabeza y dio unos golpecitos en el registro. Aquí estás, puedes entrar. En la antecámara había 2 puertas, una con el letrero estanterías y otra con el letrero volúmenes. Como no sabía qué diferencia había entre las 2, me dirigí a la puerta de estanterías. Eso era lo que yo buscaba, estanterías más estanterías llenas de libros. Montañas inmensas de libros. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando me detuvo la voz de Fela. Perdona, es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Asentí, pero sin soltar el pomo. Estaba tan cerca. ¿Qué pasaba ahora? El acceso a estanterías está reservado para los miembros del arcano. Se disculpó Fela. Se levantó, salió de detrás del mostrador y se dirigió a la otra puerta. Ven, te lo explicaré. Solté el pomo a regañadientes y la seguí. Tiró con ambas manos y abrió una de las pesadas hojas de madera de la puerta, revelando una habitación enorme, de techo alto, llena de mesas largas. Había una docena de estudiantes diseminados por la sala, leyendo. La sala estaba bien iluminada, con la firme luz de una docena de lámparas simpáticas. Fela se acercó a mí y me habló en voz baja. Esta es la sala principal de lectura. Aquí encontrarás todos los libros necesarios para la mayoría de las clases elementales. Mantuvo la puerta abierta con un pie y señaló a lo largo de una pared hasta una larga sección de estantes con 300 o 400 libros. Más libros de los que yo había visto jamás. Fela siguió hablando en voz baja. No se puede hacer ruido. Si hablas, has de hacerlo en voz baja. Me había fijado en que en la habitación reinaba un silencio casi artificial. Si no encuentras el libro que buscas, puedes presentar una solicitud en el mostrador, y me lo señaló. Ellos te buscarán el libro y te lo darán. Me volví para hacerle una pregunta y entonces reparé en lo cerca que Fela estaba de mí. El que no me hubiera fijado en una de las mujeres más atractivas de la universidad, a la que tenía a menos de un palmo, dice mucho en lo entusiasmado que estaba con el archivo. ¿Cuánto tardan en encontrar un libro?, pregunté en un susurro, tratando de no mirar a Fela con cara de bobo. Depende. Se echó el largo y negro cabello hacia atrás. A veces tenemos más trabajo y a veces no tanto. Hay personas a las que se les da mejor encontrar un determinado libro. Se encogió de hombros y su pelo me rozó ligeramente un brazo, pero por lo general no más de 1 hora. Asentí. Estaba decepcionado por no poder curiosear en todo el archivo, pero también emocionado por encontrarme allí dentro. Una vez más, media hogaza era mejor que nada. Gracias, Fela. Entré. Fela soltó la puerta, que se cerró detrás de mí. Pero al cabo de un momento volvió a abrirla y me dijo: Otra cosa, está de más decirlo, pero como es la primera vez que vienes... Se había puesto muy seria. Los libros no salen de aquí. No puedes sacarlos del archivo. Claro, dije, por supuesto. No lo sabía. Fela sonrió y asintió con la cabeza. Solo quería asegurarme. Hace un par de años vino un joven caballero que estaba acostumbrado a llevarse los libros de la biblioteca de su padre. Yo nunca había visto a Loren fruncir el ceño, ni hablar de otra forma que no fuera en susurros, pero cuando pilló a ese alumno con uno de sus libros, sacudió la cabeza como si no tuviera palabras para explicar lo que había visto.
Traté de imaginarme al alto y sombrío maestro enfadado, y no lo conseguí. Gracias por la advertencia. De nada. Fela volvió al vestíbulo. Me acerqué al mostrador que Fela me había señalado. ¿Qué tengo que hacer para pedir un libro?, le pregunté al secretario en voz baja. El secretario me mostró un gran cuaderno donde estaban anotados los nombres de los alumnos y sus solicitudes. Algunas solicitudes eran títulos de libros a nombres de autores específicos, pero otros eran requerimientos e información más generales. Me llamó la atención una entrada. Basil, calendario lunar ílico, historia del calendario Atur. Eché un vistazo a la sala y vi al chico de la clase de Geme encorvado sobre un libro y tomando notas. Escribí: Quoth, historia de los Chandrian, estudios sobre los Chandrian y sus señales, ojos negros, llamas azules, etc. A continuación me acerqué a los estantes y empecé a examinar los libros. Reconocí uno o dos que Ben me había hecho leer. Lo único que se oía era el rasgueo de una pluma sobre el papel, o el débil sonido parecido al del ala de un pájaro, de una página al pasar. Me encantan esos sonidos. Ahí me perdí. Aquel silencio no resultaba inquietante, sino curiosamente reconfortante. Más tarde me enteré de que a aquella sala la llamaban la tumba, por el silencio sepulcral que reinaba en ella. Al final me llamó la atención un libro titulado Los ritos nupciales del Dracus común. Lo cogí y me lo llevé a una de las mesas de lectura. Lo escogí porque tenía un bonito dragón repujado en la cubierta. Pero cuando empecé a leerlo, vi que era una investigación culta sobre diversos mitos conocidos. Estaba leyendo el prólogo, donde se explicaba que, con toda probabilidad, el mito del dragón había evolucionado a partir de Dracus, mucho más terrenal. Cuando se me acercó un secretario. ¿Eres Quoth? Asentí, y el secretario me dio un librito con la cubierta de tela azul. Nada más abrirlo, me llevé una desilusión. Era una colección de cuentos de hadas. Lo hojeé con la esperanza de encontrar algo útil, pero estaba lleno de empalagosas historias para entretener a los niños. Ya sabéis, valientes huérfanos que engañan a los Chandrian, amasan una fortuna, se casan con princesas y viven felices comiendo perdices. Di un suspiro y cerré el libro. En realidad ya me había imaginado que me pasaría algo así. Hasta el día que los Chandrian mataron a mi familia, yo siempre había pensado que aquellas historias solo eran cuentos para niños. Esa clase de búsqueda no iba a llevarme a ninguna parte. Me acerqué al mostrador y reflexioné largo rato antes de hacer otra anotación en el cuaderno de solicitudes. Quoth, historia de la Orden Amir, orígenes de los Amir, prácticas de los Amir. Llegué al final del renglón y en lugar de empezar otro, me paré y miré al secretario que estaba detrás del mostrador. En realidad me interesa cualquier cosa sobre los Amir, dije. Ahora estamos muy ocupados, dijo él señalando la sala. Desde mi llegada habían entrado otra docena de estudiantes, pero te llevaremos algo en cuanto podamos. Volví a la mesa y me puse a hojear el libro de cuentos infantiles. Luego hice lo mismo con el bestiario. Esa vez tuve que esperar mucho más. Cuando estaba leyendo sobre la extraña hibernación de verano del susquiniano, noté que me daban unos golpecitos en el hombro. Me volví esperando encontrar a un secretario con un montón de libros, o quizá a Basil, que hubiera venido a saludarme. Me sorprendió ver al maestro Loren, cerniéndose sobre mí con su negra túnica de maestro. Ven, me dijo en voz baja y me hizo una seña para que lo siguiera. No sabía qué pasaba, pero seguía a Loren fuera de la sala de lectura. Pasamos por detrás del mostrador del secretario y bajamos por una escalera hasta una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas. En el archivo había muchas habitaciones como esa. Eran rincones de lectura pensados para que los miembros del arcano tuvieran un sitio donde estudiar en privado. Loren puso el cuaderno de solicitudes de la sala de volúmenes encima de la mesa. Estaba ayudando a uno de los nuevos secretarios y he visto tu solicitud, dijo. ¿Te interesan los Chandrian y los Amir? ¿Amir? Preguntó. Asentí. ¿Está tu interés relacionado con alguna tarea que te haya mandado alguno de tus profesores? Estuve a punto de contarle la verdad, lo que les había pasado a mis padres, la historia que había oído en Tarbean. Pero me acordé de la reacción de Maned cuando yo había mencionado a los Chandrian y me lo pensé mejor.
Yo tampoco creía en los Chandrian hasta que los vi con mis propios ojos. Si alguien me hubiera asegurado que los había visto, habría pensado que estaba loco. Loren pensaría, como mínimo, que era un ingenuo y un insensato. De pronto tomé conciencia de que me encontraba en uno de los templos de la civilización, hablando con el maestro archivero de la universidad. Eso me hacía ver las cosas desde otra perspectiva. De pronto, las historias de un anciano de una taberna de puerto parecían lejanas e insignificantes. Negué con la cabeza. No, señor, solo es para satisfacer mi curiosidad. La curiosidad me inspira mucho respeto, dijo Loren con un tono neutro. Quizá yo pueda satisfacer en parte la tuya. Los Amir formaban parte de la iglesia cuando el imperio de Atur todavía tenía fuerza. Su lema era Ibare enim euge, que significa, más o menos, por el bien mayor. Eran en parte caballeros andantes y en parte vigilantes. Tenía poderes judiciales y podían ejercer de jueces en tribunales tanto religiosos como civiles. Estaban todos eximidos de la ley, en diferentes grados. Casi todo eso yo ya lo sabía. Pero, ¿de dónde salieron?, pregunté. Era lo máximo que me atrevía a decir sin mencionar la historia de Scarpi. Evolucionaron a partir de la figura del juez itinerante, explicó Loren. Eran hombres que recorrían el imperio de Atur de pueblo en pueblo ejerciendo la ley. Entonces, ¿salieron de Atur? Loren me miró. ¿De qué otro sitio quieres que salieran? No me atrevía a decir la verdad, que la historia que le había oído contar a un anciano me hacía sospechar que los Amir podían tener raíces mucho más antiguas que el imperio de Atur, y que confiaba en que todavía pudieran existir en algún lugar del mundo. Loren interpretó mi silencio como una respuesta. Voy a darte un consejo, dijo con seriedad. Los Amir son personajes dramáticos. Cuando somos pequeños, todos fingimos ser Amir y librar batallas con espadas hechas con ramas de sauce. Es lógico que los niños se sientan atraídos por esas historias. Me miró a los ojos. Sin embargo, los hombres, los arcanistas, deben concentrarse en el presente. Deben dedicarse a asuntos prácticos. Me sostuvo la mirada y siguió hablando. Eres muy joven. Mucha gente te juzgará solo por tu edad. Inspiré, pero él levantó una mano. No te acuso de dejarte llevar por fantasías infantiles. Perdón. Lo que te aconsejo es que evites que parezca que te dejas llevar por fantasías infantiles. Me miró desapasionadamente con su habitual serenidad. Me acordé de cómo me había tratado Ambrose y asentí. Noté que me ruborizaba. Loren sacó una pluma y tachó lo que yo había escrito en el cuaderno de solicitudes. La curiosidad me inspira mucho respeto, volvió a decir, pero no todo el mundo piensa como yo. No quiero que estas cosas te compliquen el primer bimestre. Supongo que ya te resultará suficientemente difícil para que encima tengas esa preocupación adicional. Agaché la cabeza. Tenía la impresión de que lo había decepcionado. Lo entiendo. Gracias, señor. Chale. Solo quieres saber quién mató a sus papás, güey. Bueno, sí sabe, pero quiere saber si hay alguna forma de destruirlos. Capítulo 39. Suficiente cuerda. Al día siguiente, llegué a la clase de Geme con 10 minutos de antelación y me senté en la primera fila. Esperaba poder hablar con Geme antes de que empezara la clase para no tener que quedarme y aguantar otras de sus lecciones. Desgraciadamente, Geme no llegó pronto. La sala de conferencias ya estaba llena cuando el maestro entró por la puerta más baja de la sala y subió los 3 escalones de la tarima elevada de madera. Recorrió la sala con la mirada, buscándome. Ah, sí, aquí está nuestro niño prodigio. Levántate, ¿quieres? Y no me lo humille frente al salón. Y si es su intención, ojalá que Quoth los ponga todos en su lugar. Me levanté sin saber muy bien qué estaba pasando. Tengo buenas noticias para todos, anunció Geme. El señor Quoth me ha asegurado que entiende perfectamente los principios de la simpatía y se ha ofrecido para impartir la clase de hoy. Hizo un amplio ademán para indicarme que subiera con él a la tarima. Me sonrió con dureza. Señor Quoth.
Se estaba burlando de mí, por supuesto, y esperaba que me quedara en mi asiento avergonzado y acobardado. Pero yo ya había soportado suficientes bravuconadas en la vida, así que subí a la tarima y le estreché la mano. Me dirigí a los alumnos con mi vozarrón de actor. Le agradezco mucho al maestro Geme que me haya brindado esta oportunidad. Confío en poder ayudarle a arrojar algo de luz sobre este importantísimo tema. Geme, que había sido quien había empezado ese pequeño juego, no podía interrumpirlo sin ponerse en ridículo. Me estrechó la mano y me miró como mira un lobo a un gato encaramado en un árbol. Sonrió para sí, bajó de la tarima y ocupó el asiento que yo acababa de dejar libre en la primera fila. Estaba seguro de mi ignorancia y dispuesto a dejar que continuara la farsa. No habría salido airoso de no ser por dos de los numerosos errores de Geme. El primero era su estupidez al no creer lo que le había dicho el día anterior. El segundo, su deseo de verme pasar toda la vergüenza que fuera posible. Para explicarlo en pocas palabras, diré que me estaba dando suficiente cuerda para que me ahorcara yo mismo. Por lo visto no sabía que una vez que está hecho el nudo, la soga se ajusta con la misma facilidad a un cuello que a otro. Me volví hacia los alumnos. Eso, ponlo en su lugar. Hoy voy a presentar un ejemplo de las leyes de la simpatía. Sin embargo, como tenemos un tiempo limitado, necesitaré ayuda con los preparativos. Señalé a un alumno al azar. ¿Serías tan amable de traerme un pelo del maestro Geme, por favor? Geme se arrancó un pelo y se lo ofreció al alumno con exagerada teatralidad. Cuando el alumno me lo trajo, Geme sonrió, como si aquello lo divirtiera de verdad, convencido de que cuanto más grandiosos fueran los preparativos, mayor sería mi bochorno al final. Aproveché ese ligero retraso para ver de qué material disponía para trabajar. En uno de los lados de la tarima había un brasero y en los cajones de la mesa de trabajo encontré tiza, un prisma, cerillas de azufre, una lupa, unas velas y unos bloques de metal de formas extrañas. Cogí solo las 3 velas. A continuación cogí el pelo del maestro Geme, que me trajo el alumno que resultó ser Basil, el chico al que Geme había intimidado el día anterior. Gracias, Basil. ¿Quieres traer ese brasero y encenderlo tan aprisa como puedas? Basil acercó el brasero y me alegré al ver que estaba equipado con un pequeño fuelle. Mientras Basil vertía alcohol entre el carbón y prendía el fuego, me dirigía a la clase. Los conceptos de la simpatía no son muy fáciles de comprender, pero todo se basa en 3 sencillas leyes. La primera es la doctrina de la correspondencia, según la cual la similitud aumenta la simpatía. La segunda es los principios de consanguinidad, que establece que una parte de una cosa puede representar la totalidad de esa cosa. La tercera es la ley de la conservación, que afirma que la energía ni se crea ni se destruye. Correspondencia, consanguinidad y conservación, las 3 C. Hice una pausa y escuché el sonido de un centenar de plumas anotando mis palabras. A mi lado, Basil accionaba el fuelle con diligencia. Me di cuenta de que podría encontrarle el gusto a aquello. No os preocupéis si todavía no lo entendéis. La demostración os lo aclarará todo. Miré hacia abajo y vi que el brasero se estaba calentando muy bien. Le di las gracias a Basil, colgué un cazo metálico poco profundo sobre el carbón y metí 2 velas dentro para que se derritieran. Puse otra vela en un soporte encima de la mesa y la encendí con una cerilla de azufre de las que había en el cajón. A continuación retiré el cazo del brasero y con cuidado vertí la cera derretida sobre la mesa, formando una masa de cera blanca del tamaño de un puño. Volví a mirar a los alumnos. Lo que hacemos cuando utilizamos la simpatía consiste, básicamente, en redirigir la energía. La energía viaja a través de los vínculos simpáticos. Extraje la mecha de la masa de cera y empecé a trabajar para darle forma de muñeco humano. La primera ley que he mencionado, la similitud aumenta la simpatía. Significa, sencillamente, que cuando más se parecen 2 cosas, más fuerte será el vínculo simpático entre ellas. Sostuve el muñeco de cera en alto para que todos lo inspeccionaran. Esto, continué, es el maestro Geme. Se oyeron risas por toda la sala.
De hecho, esto es mi representación simpática del maestro Geme. ¿Alguien podría explicarme por qué no es una representación muy buena? Hubo un momento de silencio. Dejé que se prolongara. Me encontraba ante un público poco entusiasta. Geme los había traumatizado el día anterior, y por eso tardaban en reaccionar. Al final, un alumno que estaba sentado al fondo de la sala dijo: ¿El tamaño no es el adecuado? Asentí y seguí paseando la mirada por la sala. Y él no es de cera. Asentí de nuevo. Guarda cierto parecido con él, en la forma y en las proporciones, como todo en una representación simpática muy pobre. Por esa razón, cualquier vínculo simpático basado en este muñeco será bastante débil. Quizá tuviera un 2% de eficacia. ¿Cómo podemos mejorarlo? Hubo otro silencio, más breve que el anterior. ¿Podrías hacer un muñeco más grande?, sugirió alguien. Asentí y esperé. Otras voces dijeron: podrías representar en él la cara del maestro Geme, pintarlo, ponerle una pequeña túnica. Todos rieron. Levanté una mano para pedir silencio y me sorprendió la rapidez con que los alumnos me obedecieron. Viabilidad aparte, supongamos que hiciéramos todas esas cosas. Imaginad que tengo a mi lado un muñeco de 1,80 m completamente vestido y con la cara del maestro Geme perfectamente modelada. Hice un ademán. Incluso después de tantos esfuerzos, a lo máximo que podríamos aspirar sería a un 10 o 15% de vínculo simpático. Ninguna maravilla. Esto nos lleva a la segunda ley, la de consanguinidad. Ay, no puedo pronunciar esa palabra. Consanguinidad. Para entenderla, podéis pensar: una vez juntos, juntos para siempre. Gracias a la generosidad del maestro Geme, tengo aquí un pelo de su cabeza. Lo levanté y con mucha ceremonia se lo enganché en la cabeza al muñeco. Y con ese sencillo gesto conseguimos un vínculo simpático que funcionará al 30 o 35%. Mientras hablaba, no había dejado de observar a Geme. Al principio parecía un poco receloso, pero había vuelto a componer su sonrisa de suficiencia. Geme sabía que sin el vínculo apropiado y sin un alar bien dirigido, ni con toda la cera y todo el pelo del mundo se podía conseguir nada. Convencido de que Geme me había tomado por imbécil, señalé la vela y pregunté: «¿Con su permiso, maestro?». Geme hizo un magnánimo ademán de conformidad. Se recostó en la silla y se cruzó de brazos confiado. Pues claro que conocía el vínculo, ya se lo había dicho, y Ben me había enseñado a emplear el alar, la inquebrantable creencia, cuando yo tenía 12 años. Sin embargo, no me molesté en emplear ninguna de esas cosas. Metí un pie del muñeco en la llama de la vela, que empezó a chisporrotear y a desprender humo. Hubo un tenso silencio. Todos los alumnos estiraban el cuello para ver cómo reaccionaba el maestro Geme. Geme se encogió de hombros y fingió estupefacción, pero me miraba como si yo estuviera a punto de quedar atrapado en un cepo. Una sonrisita asomó a sus labios y Geme empezó a levantarse del asiento. «No siento nada, que... Exacto», dije, haciendo restallar mi voz como si fuera un látigo para atraer de nuevo la atención de los alumnos. «¿Y a qué se debe esto?». Miré expectante a mi público. «A la tercera ley que he mencionado, la de conservación. La energía ni se crea ni se destruye, solo se pierde o se encuentra. Si sostuviera una vela bajo el pie de nuestro estimado profesor, no pasaría gran cosa. Y como solo está pasando cerca de 30% del calor, ni siquiera obtenemos ese pequeño resultado». Hice una pausa para que todos pensaran un momento. Este es el principal problema de la simpatía. ¿De dónde sacamos la energía? En este caso, sin embargo, la respuesta es sencilla. Apagué la vela de un soplido y volví a encenderla en el brasero. Murmuré las pocas palabras necesarias. Al añadir un segundo vínculo simpático entre la vela y un fuego más sustancial, partí mi mente en dos. Con una parte vinculé a Geme y al muñeco, y con la otra conecté la vela y el brasero. Conseguimos el efecto deseado. Puse el pie del muñeco de cera sobre la mecha de la vela, a una distancia de 2 centímetros, que es, en realidad, la altura a la que la llama quema más. Se oyó una exclamación de sorpresa proveniente de Geme, donde estaba sentado. Sin mirar hacia allí, seguí
hablándoles a los alumnos con crudeza. Y parece ser que esta vez lo hemos logrado. Todos rieron. Apagué la vela con un soplido. Esto también es un buen ejemplo del poder que maneja un simpatista inteligente. ¿Imagináis qué pasaría si arrojara este muñeco al fuego? Lo sostuve sobre el brasero. Geme subió precipitadamente a la tarima, como si hubiera estado esperando esa indicación. Quizá fuera imaginaciones mías, pero me pareció que cojeaba un poco con la pierna izquierda. Creo que el maestro Geme quiere volver a dirigir la clase. Hubo risas por toda la sala, esta vez más fuertes. Os doy las gracias a todos, alumnos y amigos, y así concluye mi humilde lección. ¡A huevo! Llegado a ese punto, utilicé un truco de actor. Hay cierta inflexión de la voz y cierto lenguaje corporal que incita al público a aplaudir. No podrías explicar cómo se hace exactamente, pero surte el efecto deseado. Saludé con una inclinación de cabeza a la clase y me volví hacia Geme en medio de un aplauso, que pese a no ser ensordecedor, seguramente fue mucho mayor que ninguno que él hubiera recibido jamás. Cuando Geme dio los últimos pasos hacia mí, casi me aparté. Estaba muy colorado y le palpitaba una vena en la sien, como si estuviera a punto de explotar. Se enojó el viejillo. Mi experiencia teatral me ayudó a conservar la compostura. Con indiferencia le sostuve la mirada a Geme y le tendí una mano. Con no poca satisfacción vi cómo el maestro le lanzaba una rápida ojeada a la clase, que seguía aplaudiendo. Entonces tragó saliva y me estrechó la mano. Su apretón de manos fue tan fuerte que me hizo daño, pero sospecho que habría sido peor, de no ser porque hice un mínimo gesto sobre el brasero con el muñeco de cera. La cara de Geme pasó del rojo intenso al blanco ceniza más deprisa de lo que yo habría creído posible. Al instante Geme dejó de apretarme la mano y pude retirarla. Volví a saludar a los alumnos con una inclinación de cabeza y salí de la sala de conferencias sin mirar atrás. Se riata y no mamadas. Ay, cómo me encantan estos momentos, cuando ponen a la gente en su lugar. Capítulo 40. Ante las astas del Doro. Después de que Geme diera por terminada su clase, la noticia de mi exhibición se extendió por toda la universidad como un reguero de pólvora. Deduje, por la reacción de los alumnos, que al maestro Geme no era un personaje muy querido. Me senté en un banco de piedra delante de las dependencias, y los estudiantes me sonreían al pasar. Otros me saludaban con la mano o riendo, levantando el pulgar. Esa notoriedad me complacía, pero al mismo tiempo una fría ansiedad empezaba a crecer dentro de mí. Me había enemistado con uno de los 9 maestros. Necesitaba saber hasta qué punto me había metido en un lío. Yo pienso que sí ha sido un poquillo grande, pero vamos a pensar que lo vamos a solucionar. Cené en la cantina. Pan moreno con mantequilla, estofado y judías. Manette estaba en mi mesa, con aquella mata de pelo, parecía un enorme lobo blanco. Simon y Soboy se quejaban por hacer algo de la comida y especulaban sobre qué clase de carne debía de ser la del estofado. Para mí, que llevaba menos de un siglo lejos de las calles de Tarbián, era una comida maravillosa. Sin embargo, lo que estaban diciendo mis amigos me estaba haciendo perder el apetito rápidamente. No me interpretes mal, dijo Soboy. Los tienes bien puestos. Eso nunca lo pondría en duda, pero aún así hizo un gesto con la cuchara. Te van a colgar por esto. Eso si tienes suerte, intervino Simon, porque se trata de un caso de felonía, ¿no? No hay para tanto, dije con más convicción de la que tenía. Lo único que he hecho ha sido calentarle un poco el pie. Todo acto de simpatía dañino entra en la categoría de felonía. Manette me apuntó con su trozo de pan y arqueó sus alborotadas y entrecanas cejas con gesto serio. Tienes que escoger mejor tus batallas, chico. Mantente al margen de los maestros. Si te cogen manía, pues este ya la tenía, bueno. Pueden hacer de tu vida un infierno. ¿Más? Empezó él.
dije con resentimiento y con la boca llena de judías. Un joven se acercó corriendo a la mesa. Estaba jadeando. ¿Eres Quoth?, me preguntó mirándome de arriba abajo. Asentí y de pronto se me hizo un nudo en el estómago. Tienes que presentarte en la casa de los maestros. ¿Dónde está eso?, pregunté. Solo llevo un par de días aquí. ¿Podéis enseñárselo vosotros?, preguntó el chico mirando a mis compañeros. Yo tengo que ir a decirle a Hamilton que lo he encontrado. Yo lo acompañaré, dijo Simon apartando su cuenco. De todas formas, no tengo hambre. El chico se marchó y Simon hizo ademán de levantarse de la mesa. Espera, dijo, señalando mi bandeja con la cuchara. Todavía no he terminado. Simon me miró con cara de preocupación. No puedo creer que estés comiendo, dijo. Si yo no puedo comer, ¿cómo puedes hacerlo tú? Tengo hambre, contesté. No sé qué me espera en la casa de los maestros, pero seguro que lo afrontaré mejor con el estómago lleno. Te van a poner ante las astas del toro, explicó Monet. Esa es la única razón por la que te ordenarían ir allí a estas horas de la noche. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero no estaba dispuesto a hacer pública mi ignorancia. Podrán esperar a que acabe de cenar, ¿no?, dije, y seguí comiéndome el estofado. Simon volvió a sentarse y se puso a remover la comida de su bandeja. La verdad es que yo ya no tenía apetito, pero me fastidiaba tener que interrumpir una comida después del hambre que había pasado en Tarbeán. Cuando Simon y yo nos pusimos por fin en pie, el ruido que generalmente había en la cantina se redujo y todos giraron la cabeza para mirarnos. Todos sabían a dónde iba. Ya fuera, Simon metió las manos en los bolsillos y echó a andar hacia el auditorio a buen paso. Bromas aparte, estás metido en un buen lío, ¿sabes? Confiaba en que Geme me avergonzara y no lo contara, admití. ¿Expulsan a muchos alumnos? Intenté adoptar un tono jocoso. Este bimestre todavía no han expulsado a nadie, dijo Sim, mirándome con sus azules ojos y esbozando una tímida sonrisa. Pero solo llevamos 2 días de clase. Podrías establecer un récord. No tiene gracia, repliqué, pero me sorprendí sonriendo. Simon siempre conseguía hacerme sonreír pasara lo que pasase. Sim iba adelante, y llegamos al auditorio mucho más deprisa de lo que a mí me habría gustado. Simon levantó una mano y vacilante me dijo adiós cuando abrí la puerta y entré en el edificio. Me recibió Jamison, o Jamison, no sé. El encargado de supervisar todo lo que no controlaban directamente los maestros, las cocinas, la lavandería, los establos, los almacenes. Era un tipo nervioso y con aspecto de pájaro, un hombre con cuerpo de gorrión y ojos de halcón. Jamison me acompañó a una habitación enorme y sin ventanas, en la que había una mesa con forma de media luna que me resultó familiar. El rector estaba sentado en el centro, como durante el proceso de admisiones. La única diferencia real era que esa mesa no estaba elevada, de modo que los maestros y yo nos encontrábamos más o menos a la misma altura. Los ojos que me miraron no expresaban cordialidad. Hamilton me condujo ante la mesa. Al verla desde ese ángulo comprendí por qué los alumnos hablaban de estar ante las astas del toro. Hamilton se retiró a otra mesa más pequeña y mojó la pluma en el tintero. El rector juntó las yemas de los dedos y habló sin preámbulos. El día 2 de Caitlin, Geme reúne a los maestros. Hamilton tomaba nota en una hoja de papel y de vez en cuando volvía a mojar la pluma en el tintero que tenía en la mesa. El rector continuó con tono formal. ¿Se hallan presentes todos los maestros? Maestro fisiólogo, dijo Arwyll. Maestro archivero, dijo Loren, tan imperturbable como siempre. Maestro aritmético, dijo Brandur, haciendo crujir los nudillos sin darse cuenta. Maestro artífice, masculló Kilvin sin levantar la vista del tablero de la mesa. Maestro alquimista, dijo Mandrag. Maestro retórico, dijo Geme, que tenía el rostro colorado y enojado. Maestro simpatista, dijo el Xadal. Maestro nominador. Elodín me sonrió. No fue una mueca mecánica, sino una sonrisa cálida, con todas las de la ley.
Di un tembloroso suspiro, aliviado al ver que al menos uno de los presentes no parecía ansioso por colgarme de los pulgares. Y maestro lingüista, dijo el rector, los 8. Frunció las cejas. Perdón, tacha eso. Los 9 maestros se encuentran presentes. Exponga su queja, maestro Geme. Geme no titubeó. Hoy, el alumno de primer curso, Quoth, que no es miembro del arcano, me ha hecho vínculos simpáticos con malas intenciones. El maestro Geme presenta 2 acusaciones contra Quoth, declaró el rector con severidad, sin dejar de mirarme. Primera acusación, empleo no autorizado de la simpatía. ¿Qué castigo se aplica a esa falta, maestro archivero? Por empleo no autorizado de la simpatía con resultado de lesiones, el alumno infractor será atado y recibirá cierto número de latigazos. No mames. Espérame. Latigazos. No menos de 2 ni más de 10, con látigo simple, en la espalda. Loren habló como si leyera las instrucciones de una receta. ¿Número de latigazos propuestos? El rector miró a Geme. Geme se lo pensó un momento. 5. Noté que palidecía y me obligué a respirar hondo y despacio por la nariz para tranquilizarme. ¿Algún maestro se opone a este castigo? El rector miró al resto de maestros, pero todos permanecieron callados y con expresión adusta. Segunda acusación, felonía, maestro archivero. De 4 a 15 latigazos y expulsión de la universidad. Recitó Loren desapasionadamente. ¿Latigazos propuestos? Geme me miró a los ojos. 8. 13 latigazos y la expulsión. Me entró un sudor frío y tuve que contener las náuseas. No lo van a latigar al muchacho, güey. No era la primera vez que tenía miedo. En Tarbián el miedo nunca estaba muy lejos. El miedo te mantenía vivo, pero jamás había sentido una impotencia tan desesperada. Un miedo que no solo a que me hicieran daño físico, sino a que toda mi vida quedara arruinada. Empecé a marearme. ¿Has entendido las acusaciones que se han presentado contra ti?, me preguntó el rector. Respiré hondo. No del todo, señor. No me gustó nada cómo sonó mi voz, trémula y débil. El rector levantó una mano y Jamison levantó la pluma del papel. Va contra las leyes de la universidad que un alumno que no es miembro del arcano emplee la simpatía sin el permiso de un maestro. Su rostro se ensombreció. Y está expresamente prohibido causar daños en cualquier circunstancia mediante simpatía, y especialmente a un maestro. Hace unos centenares de años a los arcanistas los perseguían y los quemaban por esas cosas. Aquí no toleramos ese comportamiento. ¡Puta madre! Percibí un deje de dureza en la voz del rector y entonces comprendí lo enfadado que estaba. Respiró hondo y continuó. ¿Me has entendido? Asentí, tembloroso. El rector le hizo otra señal a Jamison, que volvió a posar el plumín sobre el papel. Quoth, ¿entiendes las acusaciones que se han presentado contra ti? Sí, señor. Respondí con toda la serenidad de que fui capaz. Lo veía todo muy brillante y me temblaban un poco las piernas. Traté de controlarlas, pero solo conseguí que temblaran aún más. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, me preguntó el rector con aspereza. Lo único que quería era marcharme de allí. Notaba las miradas de los maestros traspasándome. Tenía las manos húmedas y frías. Si el rector no hubiera vuelto a hablar, seguramente habría negado con la cabeza y me habría largado. ¿Y bien?, insistió el rector. ¿Nada que alegar? Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Eran las mismas palabras que Ben había utilizado cientos de veces cuando me enseñaba, incansable a discutir. Recordé sus palabras reprendiéndome. ¿Qué? ¿Nada que alegar? Todos mis pupilos deben ser capaces de defender sus ideas. Hagas lo que hagas en la vida, tu ingenio te defenderá más a menudo que una espada. Cultívalo. Volví a respirar hondo, cerré los ojos y me concentré. Al cabo de un largo rato noté la fría imperturbabilidad del corazón de piedra alrededor de mí. Dejé de temblar, abrí los ojos y me oí decir: «Tenía permiso para emplear la simpatía, señor». El rector me miró con dureza antes de decir: «¿Cómo?». Me envolví en el corazón de piedra como si fuera una manta tranquilizadora.
Tenía permiso del maestro Geme, tanto explícito como implícito. Los maestros, desconcertados, se movieron en sus asientos. El rector no parecía muy complacido. Explícate. Después de la primera clase del maestro Geme, fui a hablar con él y le dije que ya estaba familiarizado con los conceptos que había planteado. Él me propuso que lo hablaríamos al día siguiente. Al día siguiente, cuando el maestro Geme llegó a su clase, anunció que yo daría la lección para demostrar los principios de la simpatía. Tras comprobar de qué materiales disponía, le hice a la clase la primera demostración que mi maestro me había hecho a mí. Falso, por supuesto. Como ya he mencionado, mi primera lección fue la de los drabines de hierro. Era mentira, pero una mentira plausible. A juzgar por la cara que pusieron los maestros, Geme no les había contado cómo había sucedido todo. ¡Ay, pendejo! Abrigado con el corazón de piedra, me relajé. Me alegré de que la irritación del rector se debiera a que Geme había ofrecido una versión abreviada de lo ocurrido. ¿Hiciste una demostración ante la clase?, preguntó el rector antes de que yo pudiera continuar. Miró a Geme y luego otra vez a mí. Me hice el inocente. Fue una demostración muy sencilla. ¿Es eso algo inusual? Es un poco insólito, sí, repuso el rector mirando a Geme. Volví a percibir su enojo, pero esa vez no parecía ir dirigido hacia mí. Ah, huevo. Yo creí que eso era lo que hacías para demostrar tu conocimiento de la materia y pasar a una clase de nivel más avanzado, dije. Otra mentira, pero también plausible. Entonces, intervino el Exadal. ¿Qué elementos empleaste para la demostración? Un muñeco de cera, un pelo de la cabeza de Geme y una vela. Yo habría escogido otro ejemplo, pero el material que disponía era limitado. Pensé que eso debía de formar parte de la prueba. Tenía que ingeniármelas con lo que tuviera a mano. Volví a encogerme de hombros. No se me ocurrió ninguna otra manera de demostrar las 3 leyes con el material que tenía. El rector miró a Geme. ¿Es cierto lo que dice el chico? Geme abrió la boca y pareció que fuera a negarlo, pero por lo visto recordó que toda una aula llena de alumnos había presenciado nuestro diálogo. No dijo nada. Maldita sea, Geme, estalló el Exadal. Dejas que el chico haga un modelo de ti y luego lo traes aquí y lo acusas de felonía, farfulló. Te mereces algo mucho peor. El Elir, Quoth, no habría podido hacerte daño con solo una vela, murmuró Kilvin. Se miró los dedos de las manos con aire ausente, como si estuviera cavilando sobre algo. Con pelo y cera, imposible, con sangre y arcilla quizá, pero orden. La voz del rector era demasiado débil para que pueda decirse que gritó, pero contenía la misma autoridad que si lo hubiera hecho. Miró a Exadal y a Kilvin. Contesta al maestro Kilvin, Quoth. Hice un segundo vínculo entre la vela y el brasero para ilustrar la ley de la conservación. Kilvin no dejó de mirarse las manos. ¿Cera y pelo? Gruñó, como si no estuviera del todo satisfecho con mi explicación. Lo miré entre lo desconcertado y avergonzado y dije, yo tampoco lo entiendo, señor. Como mucho, debía haber conseguido una transferencia del 10%. No debía haber bastado ni para hacerle una pequeña ampolla al maestro Geme, y menos aún para producirle quemaduras. Me volví hacia Geme. Le aseguro que no pretendía hacerle daño, señor. Dije, fingiendo una profunda consternación. Solo esperaba que notara usted algo de calor en el pie. El fuego no llevaba más de 5 minutos encendido, y no pensé que un fuego tan reciente y el 10% pudiera causarle daño. Hasta me retorció un poco las manos. Era el vivo retrato del alumno consternado. Fue una buena interpretación. Mi padre habría estado orgulloso de mí. Ay, Quoth, te pareces tanto a mí cuando me metí en problemas. Pues me hiciste daño. Ah, pinche niña, repuso Geme con amargura. Y por cierto, ¿dónde está ese maldito muñeco? Exijo que me lo devuelvas de inmediato. Me temo que no puedo, señor. Lo destruí. Era demasiado peligroso dejarlo por ahí. Geme me miró, sagaz, y murmuró, bueno, no tiene importancia. El rector volvió a tomar las riendas. Esto cambia considerablemente las cosas, Geme. ¿Todavía quieres presentar acusaciones contra Quoth?
Geme me miró con odio y no dijo nada. Yo propongo retirar ambas acusaciones, dijo Arwyll. La anciana voz del fisiólogo me sorprendió un tanto. Si Geme lo puso delante de toda la clase, le dio su permiso. Y si le dio un pelo y vio cómo los enganchaba en la cabeza del modelo, no podemos hablar de felonía. Creía que controlaría mejor lo que estaba haciendo, argumentó Geme, lanzándome una mirada asesina. No es felonía, insistió Arwyll, mirando con firmeza a Geme a través de los lentes de sus gafas. Las arrugas de su cara formaron un ceño feroz. Eso entraría en la categoría de uso imprudente de la simpatía, aportó Loren fríamente. ¿Es esto una moción para retirar las dos acusaciones y sustituirla por la de una uso imprudente de simpatía? Preguntó el rector, tratando de recuperar una apariencia de formalidad. Sí, respondió Arwyll sin dejar de fulminar a Geme con la mirada. ¿Apoyan todas la moción? Preguntó el rector. Todos afirmaron excepto Geme. ¿Alguien se opone? Geme permaneció callado. Maestro archivero, ¿cuál es el castigo por uso imprudente de la simpatía? Si alguien resulta herido por uso imprudente de la simpatía, el alumno infractor recibirá no más de 7 latigazos en la espalda. Y le van a poner los 7, no manches. A ver, me pregunté, ¿qué libro estaría citado el maestro Lawrence? Y se maman, güey. Como que latigas para todo. Número de latigazos propuestos. Geme miró a los otros maestros y comprendió que se había producido un cambio de opinión. Tengo ampollas hasta la rodilla, dijo, apretando los dientes. 3 latigazos. El rector carraspeó. ¿Se opone a algún maestro a esta medida? Sí, dijeron el Xadal y Kilvin a la vez. ¿Quién quiere cancelar el castigo? Levanten la mano, por favor. El Xadal, Kilvin y Arwyll levantaron la mano al instante, y a continuación lo hizo el rector. Mandrag, Loren, Brandur y Geme no la levantaron. Elodin me sonrió alegremente, pero no levantó la mano. Lamenté mi reciente visita al archivo, que tan mala impresión le había causado a Loren. De no ser por eso, quizá Loren habría hecho inclinar la balanza a mi favor. 4,5 a favor de suspender el castigo, dijo el rector tras una pausa. El castigo sigue en pie. Se aplicará mañana, el 3 de Caetelín, a mediodía. Como estaba sumido en el corazón de piedra, lo único que sentí fue una leve curiosidad analítica respecto a qué sentiría al ser azotado en público. Todos los maestros fueron a levantarse, pero antes de que la reunión pudiera darse por terminada, dije: «Señor rector». El rector respiró hondo y soltó el aire con un fuerte bufido. «¿Sí? Durante mi admisión, usted dijo que podría entrar en el arcano si demostraba que dominaba los principios básicos de la simpatía. Lo cité casi literalmente. ¿Constituye esto una prueba?» Geme y el rector abrieron la boca para hablar. Geme fue quien lo hizo más alto. «¿Qué te has creído, gallito?» «Geme», le espetó el rector. Entonces me miró y dijo: «Me temo que la prueba de dominio requiere algo más que un sencillo vínculo simpático». «Un vínculo doble», lo corrigió Kilvin con brusquedad. Entonces intervino Elodin, lo cual sorprendió a los otros maestros. «Sé de alumnos que actualmente pertenecen al arcano y que tendrían graves dificultades para completar un vínculo doble, y más aún para obtener calor suficiente para cubrirle a alguien el pie de ampollas hasta la rodilla». Había olvidado que la débil voz de Elodin se colaba en los rincones más oscuros de tu pecho cuando hablaba. Volvió a sonreírme alegremente. Hubo unos momentos de silenciosa reflexión. «Cierto», admitió el Xadal, y me miró con interés. El rector agachó la cabeza y se quedó un minuto contemplando el tablero de la mesa. Entonces se encogió de hombros, levantó la cabeza y compuso una sonrisa sorprendentemente alegre. «Quienes estén a favor de admitir el uso imprudente de la simpatía al alumno de primer curso Quoth como prueba de dominio de los principios básicos de simpatía, que levante la mano». Kilvin y el Xadal levantaron las manos a la vez. Arwyll lo hizo poco después. Elodin agitó una mano. Tras una pausa, el rector levantó la mano también y dijo: 5,5 a favor de que Quoth sea admitido en el arcano. Moción aprobada. Se da por terminada la reunión.
Que Telu nos proteja a todos, locos y niños. Eso último lo dijo con voz muy débil, al mismo tiempo que apoyaba la frente en el pulpejo de una mano. Geme se marchó furioso de la sala, y después lo hizo Brandur. Cuando ya había traspasado la puerta, oí a Brandur preguntar: ¿No te habías protegido con un gram? No, le espetó Geme, y no me hables en ese tono, como si fuera culpa mía. Es como culpar a alguien a quien has apuñalado en un callejón por no llevar armadura. Todos deberíamos tomar precauciones, dijo Brandur, en tono conciliador. Sabes también cómo se oyó cerrarse una puerta y sus voces se perdieron. Kilvin se levantó y movió los hombros como si los tuviera entumecidos. Me miró, se rascó la poblada barba con ambas manos y aire pensativo, y luego se acercó a mí. ¿Has empezado ya a estudiar Salgaldria Elir Quoth? Lo miré sin comprender. ¿Se refiere a la runa, señor? Me temo que no. Kilvin se pasó las manos por la barba, pensativo. No hace falta que asistas a la clase de artificiería básica a la que te has apuntado. En lugar de eso, mañana vendrás a mi taller, a mediodía. Me temo que tengo otro compromiso a mediodía, maestro Kilvin. Sí, claro. Frunció el ceño. Entonces, al sonar la primera campanada. Lo siento, pero el chico tendrá una cita con los míos después de los azotes, Kilvin, dijo Arwyll con un destello de humor en los ojos. Pídele a alguien que te lleve a la clínica después, hijo. Te recompondremos un poco. Gracias, señor. Arwyll asintió y se dirigió hacia la puerta. Kilvin lo vio marchar, luego se volvió hacia mí y dijo: En mi taller, pasado mañana, a mediodía. Su tono de voz dejaba claro que no era una pregunta. Será un honor, maestro Kilvin. Kilvin masculló algo y se marchó con Elxadal. Me quedé a solas con el rector, que seguía sentado. Nos miramos con fijeza mientras los pasos de los otros maestros se perdían en el pasillo. Salí del corazón de piedra y sentí un cosquilleo de nerviosismo y miedo por todo lo que acababa de pasar. Siento mucho causar tantos problemas tan pronto, señor, dije con vacilación. Oh, exclamó el rector. Desde que estábamos solos, la expresión de su rostro se había suavizado mucho. ¿Cuánto tiempo pensabas esperar? Por lo menos un ciclo, señor. Al haber estado tan cerca del desastre, me había dejado mareado de alivio. Noté que mis labios componían una irreprimible sonrisa. Por lo menos un ciclo, repitió el rector. Se tapó la cara con ambas manos y se la frotó. Luego me miró y me sorprendió con una sonrisa irónica. Me di cuenta de que cuando no adoptaba esa expresión de severidad, no parecía tan mayor. Seguramente no tenía 50 años. No tenía ni 50 años. No pareces alguien que sabe que mañana lo van a azotar, observó. Aparté ese pensamiento de mi mente. Supongo que las heridas cicatrizarán, señor. El rector me miró de forma extraña y tardé unos momentos en comprender que era la misma mirada que estaba acostumbrado a recibir cuando vivía con la troupe. Fue a decir algo, pero yo me adelanté. No soy tan joven como parezco, señor, ya lo sé. Me gustaría que lo supieran también otras personas. Creo que no tardarán mucho en saberlo. Me miró largo rato antes de levantarse de la mesa. Me tendió una mano. Bienvenido al arcano. La estreché la mano con solemnidad y nos separamos. Salí afuera y me sorprendió ver que era de noche. Aspiré una bocanada de dulce aire primaveral y volví a sonreír. Entonces alguien me puso una mano en el hombro. Di un salto levantándome 2 palmos del suelo y estuve a punto de caer sobre Simon, convertido en el torbellino de gritos, arañazos y mordiscos que en Tarbean había sido mi único método de defensa. Simon dio un paso hacia atrás, asustado por la expresión de mi cara. Traté de controlar los latidos de mi corazón. Lo siento, Simon, es que procura hacer un poco de ruido cuando te acerques a mí. Me asusto fácilmente. Yo también, murmuró él, tembloroso, pasándose una mano por la frente. Pero no te lo reprocho. A todos nos pasa cuando nos ponen ante la asta del toro. ¿Cómo te ha ido? Me van a azotar y me han admitido en el arcano. Te la dejaron barata.
Sim me miró con curiosidad, tratando de discernir si estaba bromeando. Lo siento, felicidades. Ah, me miró con una tímida sonrisa en los labios. ¿Te regalo unas vendas o te invito a una cerveza? Le devolví la sonrisa. Las dos cosas. Cuando volví al cuarto piso de las dependencias, el rumor de que no me habían expulsado y de que me habían admitido en el Arcano ya se había extendido. Fui recibido con un aplauso. Geme no caía muy bien a los alumnos. Algunos de mis compañeros me felicitaron sobrecogidos, y Basil se me acercó para estrecharme la mano. Acababa de sentarme en mi litera, y le estaba explicando a Basil la diferencia entre un látigo simple y un látigo de 6 colas, cuando el auxiliar del tercer piso vino a buscarme. Me ordenó que recogiera mis cosas y me explicó que los alumnos del Arcano se alojaban en el ala oeste. Todas mis pertenencias cabían en mi macuto, así que no me costó mucho recogerlas. Mientras el auxiliar me acompañaba, hubo un coro de despedidas por parte de mis compañeros de primer curso. Los dormitorios del ala oeste eran parecidos al que acababa de dejar. Seguía habiendo hileras de camas estrechas, pero allí no había literas. Cada cama tenía un pequeño armario y una mesita además del baúl. No era nada del otro mundo, pero estaba mejor. La diferencia más notoria estaba en la actitud de mis compañeros de dormitorio. Muchos me miraron con recelo y hasta casi odio, aunque la mayoría me ignoraron deliberadamente. Fue un recibimiento frío, sobre todo comparado con el que acababan de ofrecerme mis compañeros que no pertenecían al Arcano. Era fácil entender por qué. La mayoría de los estudiantes pasaban varios bimestres en la universidad antes de ser admitidos en el Arcano. Todos los que estaban allí habían trabajado duro para ir subiendo poco a poco en la categoría. Yo no. Pues eso pasa cuando uno es listo. Solo 3/4 partes de las camas estaban ocupadas. Escogí una del rincón del fondo, lejos de los demás. Colgué mi única camisa de repuesto y mi capa en el armario y puse mi macuto en el baúl, a los pies de mi cama. Me tumbé y me quedé mirando el techo. Mi cama quedaba fuera de la luz de las velas y las lámparas simpáticas de los otros alumnos. Por fin era miembro del Arcano. En cierto modo, estaba exactamente donde siempre había querido estar. A ver qué tan extenso es este. Está cortito, me lo aviento. Capítulo 41. La sangre de un amigo. Ah, chinga. Ah, no, sí. A la mañana siguiente, desperté temprano. Me levanté y comí algo en la cantina. Entonces, como no tenía nada que hacer antes de la tanda de latigazos del mediodía, me pasé por la universidad. Entré en varias boticas y talleres de soplado y admiré los cuidados jardines y las extensiones de césped. Al final me senté en un banco de piedra que encontré en un amplio patio. Estaba demasiado nervioso para pensar en hacer algo productivo, así que me quedé allí sentado, disfrutando del buen tiempo y mirando cómo el viento arrastraba unos papeles por el suelo adoquinado. Al poco rato llegó Willem y se sentó a mi lado sin que yo lo invitara. El cabello y los ojos, del color castaño oscuro característico de los eáldicos, le hacían parecer mayor que Simon y que yo, pero tenía ese aire un tanto torpe de los niños que todavía no se han acostumbrado a manejarse en la estatura de un hombre. ¿Nervioso?, me preguntó con un marcado acento siarú. La verdad es que procuro no pensar en ello, repuse. Willem dio un gruñido. Nos quedamos callados un rato, viendo pasar a otros estudiantes. Algunos interrumpieron su conversación para señalarme. Enseguida me cansé de llamar la atención. ¿Estás haciendo algo ahora mismo?, le pregunté a Willem. Estar aquí sentado, respondió él. Respirar. Muy listo. Ya entiendo por qué te han admitido en el Arcano. ¿Tienes algo que hacer en la próxima hora? Willem se encogió de hombros
y me miró con expectación. ¿Puedes enseñarme dónde está el maestro Arwyll? Me dijo que pasara después. Claro, respondió señalando una de las salidas del patio. La clínica está al otro lado del archivo. Rodeamos el inmenso bloque sin ventanas del archivo. William señaló con el dedo y dijo: allí está, la clínica. Era un edificio grande y con forma rara. Parecía una versión más alta y menos laberíntica de la principalía. Es más grande de lo que esperaba, comenté. ¿Todo ese edificio para enseñar medicina? William negó con la cabeza. Gran parte de su trabajo consiste en atender a los enfermos. Nunca rechazan a nadie, aunque no puedan pagar. ¿En serio? Volví a contemplar el edificio y pensé en el maestro Arwyll. Me sorprende. No tienes que pagar por adelantado, aclaró William. Cuando te recuperas, hizo una pausa y capté la insinuación. Si te recuperas, pagas la cuenta. Si no tienes dinero, trabajas hasta que la deuda queda. Hizo otra pausa. ¿Cómo se dice? Cheyenne preguntó, levantando las manos y moviéndolas alrededor como si fueran las bandejas de una balanza. ¿Sopesada? Sugerí. Negó con la cabeza. No. Cheyenne. Hizo hincapié en esa palabra y dejó las manos a la misma altura. Ah, imité el gesto. ¿Compensada? William asintió. Trabajas hasta que la deuda con la clínica queda compensada. Muy pocos se marchan sin saldar la cuenta. Reí entre dientes. No me sorprende. ¿Para qué huir de un arcanista que tiene un par de gotas de tu sangre? Llegamos a otro patio. En el centro había un poste con un banderín y debajo un banco de piedra. No tuve que pensar mucho para adivinar quién iba a estar atado al poste al cabo de una hora. Había cerca de un centenar de estudiantes paseándose por el patio y reinaba una extraña atmósfera festiva. No suele haber tanto jaleo, dijo William como disculpándose, pero algunos maestros han cancelado sus clases. Geme seguro. Y Brandir. William asintió. Geme es muy rencoroso. Hizo una pausa para enfatizar su moderada descripción. Vendrá con su corte de adláteres. Adláteres, ¿sabe qué es eso? Pronunció despacio la última palabra. ¿Se dice así? Adláteres, asentí, y William puso cara de satisfacción. Entonces frunció el ceño. Ahora que me acuerdo, hay una frase extraña en tu idioma. La gente siempre me pregunta por el camino de Tinue. ¿Cómo está el camino de Tinue? Dicen. ¿Qué significa? Sonreí. Es un modismo. Significa. Ya sé que es un modismo, me interrumpió William. ¿Qué significa ese en concreto? Ah, dije en tono abochornado. Solo es un saludo. Es como preguntar ¿cómo va todo? O ¿qué hay? Eso también es un modismo, protestó William. Vuestro idioma está plagado de tonterías. Me extraña que os entendáis. ¿Cómo va todo? ¿Va a dónde? Sacudió la cabeza. A Tinue, por lo visto, dije sonriendo. Tuan bol genokez ama. Añadí. Era uno de mis modismos siaru favoritos. Significaba no le des importancia, pero la traducción literal era no te metas una cuchara en el ojo por eso. Salimos del patio y deambulamos un rato por la universidad. William me mostró otros edificios destacados, incluidas varias tabernas, el laboratorio de alquimia, la lavandería seáldica y 2 burdeles, el autorizado y el prohibido. Pasamos al lado de las lisas paredes de piedra del archivo de un tonelero, de un encuadernador, de un boticario. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Sabes mucho de hierbas? William negó con la cabeza. Se me da mejor la química y a veces escardo un poco en el archivo con títere. Escarbo, dije enfatizando la B. Escardar es otra cosa. ¿Quién es títere? No es fácil describirlo. Hizo un ademán para quitarle importancia. Ya te lo presentaré más tarde. ¿Qué necesitas saber sobre hierbas? Nada, en realidad. ¿Me harías un favor? William asintió y yo señalé la botica más cercana. Ve a comprarme 2 escrúpulos de Nalroth.
Le di dos drabines de hierro. Supongo que con esto tendrá suficiente. ¿Por qué yo? Me preguntó con recelo, porque no quiero que el boticario me mire como diciendo, eres muy joven. Fruncí el ceño. Hoy no estoy más para aguantar esas cosas. Willem tardó en volver y me puse nervioso. El boticario tenía mucho trabajo, me explicó al ver mi expresión de impaciencia. Me dio un paquetito de papel y unas cuantas monedas de cambio. ¿Qué es? Es para calmar el estómago, dije. El desayuno no me ha sentado bien y no me gustaría vomitar mientras me están azotando. Invité a Willem a sidra en una taberna cercana. Yo también me tomé un vaso para tragarme el Nalrut. Procuré no hacer muchas muecas porque tenía un sabor amargo y a tiza. Poco después oímos las campanadas del mediodía. Creo que tengo que irme a clase. Will trató de decirlo con un aire despreocupado, pero tenía la voz estrangulada. Me miró abochornado y un poco pálido pese a su oscuro cutis. No me gusta la sangre. Esbozó una sonrisa temblorosa. Mi sangre, la sangre de un amigo. No pienso sangrar mucho, dije, pero no te preocupes. Me has ayudado a soportar lo peor, la espera. Gracias. ¿Esta planta será para no sangrar o algo así? Nos separamos y tuve que dominar una oleada de arrepentimiento. Will, que solo me conocía desde hace 3 días, se había tomado la molestia de ayudarme. Habría podido tomar el camino más fácil y estar resentido por lo rápido que me habían admitido en el arcano, como habían hecho muchos otros, pero él se había portado como un amigo y me había ayudado a soportar unos momentos difíciles, y yo le había pagado con mentiras. Mientras caminaba hacia el poste del banderín, notaba el peso de las miradas de la muchedumbre. ¿Cuánta gente había allí? ¿200 personas? ¿300? A partir de cierto punto, las cifras dejaban de importar, y lo único que queda es la masa sin rostro de una multitud. Mi experiencia teatral me mantuvo firme bajo aquellas miradas. Caminé con seguridad hasta el poste en medio de un mar de murmullos. No adopté un porte orgulloso, porque sabía que eso podía resultar contraproducente. Tampoco me mostré arrepentido. Actué bien, como me había enseñado mi padre. Y ni el miedo y ni la aprensión se reflejaron en mi cara. Mientras andaba, noté que el Nalrut empezaba a hacerme efecto. Me sentía completamente despierto, mientras que alrededor de mí todos se volvían dolorosamente brillantes. El tiempo parecía transcurrir más lentamente a medida que me acercaba al centro del patio. Miraba las pequeñas nubes de polvo que levantaban mis pies al pisar los adoquines. Noté que una ráfaga de viento levantaba la orilla de mi capa, se colaba por debajo y ascendía por mi espalda hasta refrescar el sudor entre mis omóplatos. Por un instante me pareció que, si quisiera, podría contar las caras de la multitud que me rodeaba como si fueran las flores de un campo. No vi a ningún maestro entre el gentío, salvo a Geme. Estaba ridículo, plantado cerca del poste con actitud petulante. Tenía los brazos cruzados y las mangas de su negra túnica de maestro colgaban junto a sus costados. Me miró y sus labios compusieron una blanca sonrisa. Decidí morderme la lengua antes que darle la satisfacción de parecer asustado o angustiado. Le dediqué una amplia y serena sonrisa y desvié la mirada, dándole a entender que su presencia no me preocupaba lo más mínimo. Llegué al poste, oí que alguien leía algo, pero las palabras no eran más que un vago zumbido. Me quité la capa y la puse en el respaldo del banco de piedra que había en la base del poste. Entonces empecé a desabrocharme la camisa con la misma naturalidad, como si me hubiera desnudado para darme un baño. Me detuvo una mano que me asió por la muñeca. El hombre que había leído el comunicado me dedicó una sonrisa que trataba de ser controladora. No hace falta que te quites la camisa, me dijo, así no te dolerá tanto. No pienso estropear una buena camisa, le dije. El tipo me miró con extrañeza, se encogió de hombros y pasó una cuerda por un aro de hierro que colgaba sobre nuestras cabezas. Tienes que darme las manos. Lo miré a los ojos. No se preocupe, no voy a huir.
Es para que no te caigas ni te desmayes. Lo miré con dureza. Si me desmayo, puede usted hacer lo que quiera, dije con firmeza. Hasta que eso no ocurra, no me dejaré atar. Mi tono de voz le hizo desistir. No discutió conmigo, me subí al banco de piedra que había bajo el poste y estiré los brazos para agarrarme al aro de hierro. Lo así con fuerza con ambas manos. Era liso y frío y lo encontré extrañamente reconfortante. Me concentré en él mientras me sumergía en el corazón de piedra. Oí cómo la gente se apartaba de la base del poste. Entonces la multitud se calló. Ya solo se oían los débiles chasquidos del látigo que estaba probando detrás de mí. Era una suerte que fueran a azotarme con un látigo simple. En Tarbeán había visto los estragos que podía causar un látigo de 6 colas en la espalda de un hombre. De pronto se produjo un silencio y entonces, antes de que pudiera prepararme, oí un restallido más fuerte que los anteriores. Noté una débil línea de fuego que cruzaba la espalda. Apreté los dientes, pero no era tan doloroso como yo esperaba. Incluso con las precauciones que había tomado, creía que notaría un dolor más intenso. Entonces recibí el segundo latigazo. El restallido fue más fuerte y lo oí a través del cuerpo más que con los oídos. Noté una extraña flacidez en la espalda, contuve la respiración y comprendí que mi piel se había desgarrado y que estaba sangrando. Todo se volvió rojo durante unos instantes y me apoyé con la áspera y alquitranada madera del poste. Recibí el tercer latigazo cuando todavía no me había preparado. Me llegó hasta el hombro izquierdo y me desgarró toda la espalda hasta la cadera. Apreté los dientes y me negué a articular sonido alguno. Mantuve los ojos abiertos y vi cómo los contornos de mi visión se oscurecían un instante antes de volver a enfocarse. Entonces, ignorando el dolor de la espalda, fijé los pies sobre el banco y solté el aro de hierro. Unos jóvenes se lanzaron hacia mí, como si creyeran que iba a desplomarme. Lo miré con dureza y se apartó. Recogí mi camisa y mi capa, me la colgué con cuidado de un brazo y me marché del patio, ignorando a la silenciosa muchedumbre que me rodeaba. Pues eran 3 nada más, ¿verdad? A ver, el de Sin Sangre. También está cortillo. Ok, también me lo voy a aventar. Y ya, este va a ser el último, ahora sí. Ahora sí, este ya va a ser el último. Capítulo 42. Sin sangre. Podría ser mucho peor, de eso no cabe duda. El maestro Arwyll escribió un círculo alrededor de mí, mirándome con seriedad con su redondeado rostro. Confiaba en que solo te salieran verdugones, pero con esa piel que tienes, debí imaginármelo. Estaba sentado en el borde de una larga mesa. Ya vámonos, Sofía, ya vámonos. El último, ya. Confiaba. Okay. Estaba sentado en el borde de una larga mesa. En la clínica, Arwyll me palpaba la espalda con cuidado mientras hablaba. Pero como iba diciendo, podría haber sido mucho peor. 2 cortes y de los buenos, limpios, poco profundos y rectos. Si sigues mis indicaciones, solo te quedarán unas suaves cicatrices plateadas con las que podrás demostrar a las damas lo valiente que eres. Se paró delante de mí y arqueó las blancas cejas con entusiasmo detrás de la montura redonda de sus gafas. Su expresión me arrancó una sonrisa. Arwyll se volvió entonces hacia el joven que estaba de pie junto a la puerta. Ve a buscar a los siguientes, relar de la lista. Oye, este nombre se parece a uno que sale en el archivo de las tormentas, creo. Limítate a decirles que traigan lo necesario para curar unas laceraciones rectas y poco profundas. El chico se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos se perdieron a lo lejos. Serás un excelente ejemplo para mi relar. Me está costando mucho acostumbrarme a la primera persona. Llevo un año entero leyendo a Sanderson y estaba muy acostumbrado a la tercera persona. Sí. Es que aquí, o sea, es primera persona,
pero porque antes de que empiece Quoth a contar su historia, sí está todo en tercera persona, creo. Y pues ahorita ya pasamos directamente a la primera. Entonces están esos pequeños saltitos. Pero sí te acostumbras. Y si te fijas, o sea, el modo de escribir de Sanderson, bueno, supongo que es el tipo de narrador, ¿no? Es tercera persona, pero dependiendo quién sea la persona de la que se está hablando, bueno, el personaje más bien, es como la línea de pensamiento que toma el narrador, aunque sea un narrador en tercera persona o omnisciente, como creo que así se llama, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando esto yo lo notaba mucho en Nacidos de la Bruma, en la segunda era sobre todo, cuando, cuando pasaba de un personaje a otro, por ejemplo, cuando pasaban a mi favorito que es Wayne, todo estaba lleno de como de bromas y pensamiento muy acorde al de Wayne, pero seguía siendo una narración en tercera persona, no como tal o sea, desde el punto de vista de Wayne, pero sin ser él directamente el que está hablando. Entonces, no sé, me gusta mucho ese tipo de narración, como que le da, eh, ¿cómo decirlo? O sea, hace que no sea tan monótono todo. O sea, que no todo esté como contado con el mismo, con el mismo tono, por así decirlo. Continúo. Serás un excelente ejemplo para Miss Relar, anunció Arwyll alegremente. Ese corte es muy recto, con pocas posibilidades de complicación, pero no tienes mucha carne. Me hincó un arrugado dedo en el pecho y chascó la lengua. Solo huesos y un poco de envoltorio. Nosotros trabajamos mejor cuando hay un poco más de carne. Pero, continuó, mientras se encogía de hombros, casi tocándose con ellos las orejas, y volvió a bajarlos. Las cosas no son siempre ideales. Eso es lo primero que debe aprender un fisiólogo. Me miró como si esperara una respuesta. Asentí con seriedad. A Arwyll debió de satisfacerle mi reacción, porque volvió a sonreír. Se dio la vuelta y abrió un armario que había pegado a una de las paredes. Veamos qué puedo hacer para calmarte el dolor. Se puso a rebuscar en los estantes y oí tintinear unas botellas. No me duele, maestro Arwyll, dije con estoicismo. Puede coserme tal como estoy. Llevaba 2 escrúpulos de Nalrut en el cuerpo y prefería no mezclar anestésicos. Arwyll se quedó inmóvil, con un brazo dentro del armario, pero tuvo que retirarlo para poder volverse y mirarme. ¿Te han cosido alguna vez, hijo? Sí, contesté. Era verdad. Sin nada para paliar el dolor. Volví a sentir. Como yo estaba sentado en la mesa, mis ojos quedaban a mayor altura que los del maestro. Arwyll me miró desde debajo con escepticismo. Déjamelo ver, dijo, como si no me creyera del todo. Me subí la pernera del pantalón hasta más arriba de la rodilla y apreté los dientes porque al moverme se me tensó la piel de la espalda. Al final revelé una cicatriz de un palmo de longitud en la parte exterior del muslo, donde Pike, en Tarbean, me había clavado su cuchillo de cristal de botella. Arwyll examinó concienzudamente la cicatriz, sujetándose las gafas con una mano. La tocó con el dedo índice y luego se enderezó. Una chapuza, declaró con ligero desagrado. A mí no me parecía un mal trabajo. El hilo se me rompió cuando iba por la mitad, dije con frialdad. No trabajaba en las circunstancias ideales. Arwyll se quedó un rato callado, acariciándose el labio superior con un dedo mientras me observaba con los ojos entornados. ¿Y te gustan estas cosas?, me preguntó con recelo. La cara que ponía me hizo reír, pero paré en seco cuando un dolor sordo me recorrió la espalda. No, maestro, solo intentaba curarme lo mejor que podía. Arwyll siguió mirándome y acariciándose el labio. Enséñame el punto donde se rompió el hilo. Lo señalé. Es de esas cosas que no se olvidan. Sí, es como si el narrador conociera las personalidades de los personajes y se ajuste a ellos. Ajá, exacto.
¿Cómo? ¿Se cosió él mismo? Sí, porque era cuando estaba mendigando en las calles. Entonces, pues, ¿quién más lo iba a coser si no era él? Ahí me perdí. Que no se olviden aquí. El maestro volvió a examinar mi vieja cicatriz y le dio unos toquecitos más antes de levantar la cabeza. Quizá estés diciendo la verdad. Se encogió de hombros. No lo sé, pero yo diría que... No terminó la frase y se quedó mirándome a los ojos. Se incorporó y me levantó un párpado. Mira hacia arriba, dijo como... y se va a dar cuenta de la planta. Como de pasada. Arwyll debió de ver algo, porque frunció las cejas. Me cogió una mano, me apretó con fuerza la yema del dedo y me miró fijamente durante un par de segundos. Su ceño se acentuó cuando se acercó más a mí. Me sujetó el mentón con una mano, me abrió la boca y me la olió. ¿Tenacina? Preguntó y contestó él mismo. No. Nalruth, claro. Debo de estar haciéndome viejo. ¿Cómo no lo habré visto antes? Esto también explica por qué no estás dejando mi bonita mesa perdida de sangre. Me miró con gravedad. ¿Cuánto? No vi ninguna forma de negarlo. 2 escrúpulos. Arwyll guardó silencio mientras me miraba. Al cabo de un rato se quitó las gafas y las frotó enérgicamente contra el puño de la túnica. Volvió a ponérselas y me miró a los ojos. No es extraño que a un joven le dé tanto miedo el látigo que decida drogarse. Pero ¿para qué era lo que se comió? ¿Reducía el dolor? Creo que, o sea, dijo que la luz era muy brillante y que veía todo más lento. Creo que lo pone como muy letárgico. Entonces tendría sentido que su sangre esté más... esté corriendo más lento. Por eso no esté... Pon tú que sí está sangrando, pero no está sangrando tanto como debería de. O no sé, a lo mejor ahorita sí nos dicen que no está sangrando nada. Y por eso a lo mejor lo conocen como el sin sangre. Para drogarse. Pero si tuviera tanto miedo, ¿se quitaría la camisa antes de recibir los latigazos? Volvió a arrugar la frente. Vas a explicármelo todo. Si antes me has mentido, reconócelo, y no te lo tendré en cuenta. Ya sé que a veces los jóvenes os inventáis historias delirantes. Sus ojos relucían detrás de los cristales de las gafas. Pero si me mientes ahora, no te coseremos, ni yo ni ninguno de los míos. No me gustan que me mientan. Se cruzó de brazos. Bueno, explícate. No entiendo qué está pasando, y eso es lo que menos me gusta de todo. Mi último recurso, pues, la verdad. Mi maestro Aventi me enseñó todo lo que pudo de las artes del fisiólogo, expliqué. Acabé viviendo en las calles de Tarbián y tenía que curarme yo solo. Me señalé la rodilla. Me he quitado la camisa porque solo tengo 2, y hasta hace muy poco tiempo no tenía ni siquiera una. ¿Y el Nalruth? Me preguntó él. Suspiré. No acabo de encajar aquí, señor. Soy el alumno más joven de la universidad, y mucha gente piensa que no pinto nada aquí. A muchos alumnos les ha sentado mal que me admitieran en el arcano tan deprisa, y me he enemistado con el maestro Geme. Todos esos alumnos y Geme y sus amigos me están observando, buscando alguna señal de debilidad. Respiré hondo. Me tomé el Nalruth porque no quería desmayarme. Necesitaba demostrarles que no podían hacerme daño. La experiencia me ha enseñado que la mejor forma de protegerme es hacer creer a tus enemigos que no pueden hacerte daño. Sonaba muy mal dicho tan crudamente, pero era la verdad. Lo miré con insolencia. Hubo un largo silencio. Arwyll me miraba con los ojos ligeramente entrecerrados detrás de las gafas, como si tratara de traspasarme con la mirada y leer en mi interior. Volvió a acariciarse el labio superior con un dedo y luego, despacio, empezó a hablar. Supongo que si fuera mayor de lo que soy, dijo en voz muy baja, como si hablara para sí, diría que lo que has hecho es una ridiculez, que nuestros alumnos son adultos y no críos rencillosos y peleones. Lo son y bastante, señor. Hizo otra pausa, sin dejar de acariciarse distraídamente el labio. Entonces se le arrugaron las comisuras de los ojos y me sonrió. Pero no soy tan viejo. Todavía no.
Ni mucho menos. Quien piense que los niños son dulces e inocentes es que nunca han sido niño o lo han olvidado. Y quien piense que los hombres no son a veces hirientes y crueles, no debería salir a menudo de su casa, y después luego nunca ha sido fisiólogo. Nosotros más que nadie vemos los efectos de la crueldad. Antes de que yo pudiera responder, Arwyll continuó. Cierra la boca, ElIr Quoth, o me veré obligado a meterte un repugnante tónico en ella. Ah, ya están aquí. Eso último se lo dijo a los alumnos que entraron por la puerta. Uno era el mismo ayudante que me había enseñado el camino, y la otra, sorprendentemente, era una joven. Ah, Relar mola, dijo Arwyll con gran entusiasmo. Adoptó una expresión relajada y amistosa. Nadie habría sospechado que momentos antes estábamos manteniendo una seria discusión. Ya te habrán dicho que tu paciente tiene 2 laceraciones rectas y limpias. ¿Qué has traído para remediar la situación? Lino hervido, aguja de sutura, hilo de tripa, alcohol y tintura de yodo, contestó la joven resueltamente. Tenía unos ojos verdes que destacaban en su pálido rostro. ¿Cómo? Dijo Arwyll. ¿No has traído cera simpática? No, maestro Arwyll, respondió ella, palideciendo un poco ante el tono de voz del maestro. ¿Y por qué no? Ella vaciló. Porque no la necesito. Sus palabras aplacaron a Arwyll. Ya, claro que no la necesitas. Muy bien. ¿Te has lavado antes de entrar aquí? Mola asintió, y su corto cabello rubio se agitó al mover ella la cabeza. Entonces, has perdido tiempo y esfuerzo, replicó el maestro con seriedad. Piensa en todos los gérmenes de enfermedades que podrías haber cogido en el largo camino recorrido por el pasillo. Lávate otra vez y empezaremos. La chica se lavó las manos con eficiencia y esmero. ¿Hizo qué? Ay, es que pasé la página muy rápido, no me fijé en la última palabra. Esmero en un lavamanos que había allí mismo. Arwyll me ayudó a tumbarme boca abajo en la mesa. ¿Han adormecido al paciente?, preguntó Mola. Aunque no podía verle la cara, aprecié una sombra de duda en su voz. Anestesiado, la corrigió Arwyll. Tienes buen ojo para los detalles, Mola. No, no lo hemos anestesiado. Veamos. ¿Qué haría si ElIr Quoth te asegurara que no necesita esas cosas? Afirma tener el autocontrol de una barra de acero de Ramston y que no rechistará cuando le des los puntos. Arwyll hablaba con seriedad. Sin embargo, yo detecté una nota de humor escondida en su voz. Le diría que estaba delirando. Contestó tras una breve pausa. ¿Y si él reiterara sus afirmaciones de que no necesita ningún agente somnífero? Esa vez Mola hizo una pausa más larga. Veo que no sangra mucho, así que procedería. También le dejaría claro. ¿Ves? No sangra mucho, o sea, sí está sangrando. Poquillo, pero está sangrando. Así que procedería. También le dejaría claro que si se movía demasiado lo ataría a la mesa y lo trataría como me pareciera conveniente para su bien. Al parecer, a Arwyll le sorprendió la respuesta de Mola. Sí, muy bien. Bueno, Quoth, ¿sigue renunciando al anestésico? Gracias, dije con educación. No lo necesito. Muy bien, dijo Mola resignada. Primero limpiaré y esterilizaré la herida. El alcohol picaba, pero eso fue lo peor. Hice cuanto pude para relajarme mientras Mola iba explicando el procedimiento. Arwyll no paraba de hacer comentarios y dar consejos. Yo ocupé mi mente con otras cosas y, ayudado con el Nolrut, intenté no moverme cada vez que notaba el pinchazo de la aguja. Mola terminó enseguida y me vendó con una rapidez y una destreza que me impresionaron. Cuando me ayudó a sentarme, me pregunté si todos los alumnos de Arwyll estarían tan bien entrenados como aquella. Mucho sadomasoquismo estos 2 últimos capítulos. Ah, está relax, mijo. Mola me estaba atando las últimas vendas cuando noté un débil roce en el hombro, casi inapreciable, pues todavía estaba adormecido por el Nolrut. Tiene una piel preciosa, oí decir a Mola, seguramente dirigiéndose a Arwyll. —Relar —exclamó el maestro con severidad—, esa clase de comentarios no son profesionales. Me disgusta tu falta de sentido común.
Me refería a la clase de cicatriz que seguramente le quedará, replicó la chica con tono mordaz. No creo que le quede más que una línea pálida, suponiendo que consiga no abrirse la herida. Dijo Arwyll. Sí, claro. ¿Y cómo podría evitarlo? Mola se colocó enfrente de mí. Evita movimientos como este, me dijo, extendiendo los brazos hacia adelante, o este. Los levantó por encima de la cabeza. Evita movimientos bruscos de cualquier tipo. Correr, saltar, trepar. El vendaje podría soltarse dentro de 2 días. No te lo mojes. Miró a Erwill. El maestro asintió. Muy bien, Relar. Puedes marcharte. Miró al otro alumno, más joven que Mola, que había observado en silencio todo el procedimiento. Tú también puedes irte, Jerry. Si alguien os pregunta por mí, estaré en mi despacho. Gracias. Arwyll y yo volvimos a quedarnos a solas. El maestro permaneció allí plantado, inmóvil, tapándose la boca con una mano, mientras yo, con cuidado, me ponía la camisa. Al final tomó una decisión. Elir Quoth, ¿te gustaría estudiar aquí en la clínica? Por supuesto que sí, maestro Arwyll, contesté con sinceridad. Arwyll asintió. Seguía con una mano encima de los labios. Vuelve dentro de 4 días. Si eres lo bastante listo para no abrirte los puntos, te admitiré. Le brillaban los ojos. ¡Ay, qué maneta! Y aquí tenemos una ilustración también muy bonita de, quiero suponer yo, que es Quoth entre las estanterías. Y ahora sí, terminamos por hoy. Si fuera por mí seguiría leyendo, pero ya. Por lo mismo empecé más temprano para poder terminar más temprano. Hoy avanzamos... ¿Cuánto avanzamos? A ver. Sí, hoy estuvo buena, estuvo muy satisfactoria. Según yo, empezamos en el capítulo 38. Leímos del 38 al 42. No fue tanto, pero sustancial. Muchas gracias por amenizar mi noche. No. Gracias a ti por acompañarme al tema. Ya sabes, aquí todas las noches leyendo para cuando gustes. Ya sea para dormir o simplemente ruido de fondo. Pero ya se está poniendo interesante. Es que me gustan mucho estas partes y ya creo que ya estamos llegando a la mitad. Me falta nadita. Yo pienso que alrededor de unas 30 páginas para llegar a la mitad, si no es que menos. Y ya empiezan, como que después de la mitad del libro, como que todo avanza más rápido, siento yo. Pero digo, me gustan ya estas partes donde el personaje principal, en este caso Quoth, emplea todo su sufrimiento como conocimiento, ¿verdad? Para romperles el hocico o callarles el hocico a todos los que lo están pues molestando, ¿verdad? Porque ya me estaba doliendo demasiado que sufría tanto este chiquillo. Que, o sea, a mí el amigo que me recomendó el libro me dijo que todavía hay cosas de sufrimiento, ¿verdad? Pero que lo peor, o por lo menos lo peor para él, ya había pasado, que es su tiempo siendo niño. Que dijo, he vuelto a leer el libro y siempre me brinco esa parte. Y yo, tramposo, léalo completo. Si se va a sufrir, se sufre todo. Sí, pero no, ¿qué, güey? A ver, dejo de grabar esto. Aquí termina la grabación de la lectura para YouTube.